Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este acto, la inauguración de la tertulia Frank Rodríguez sobre agua, género y gobernanza, donde honraremos la vida y obra de una persona muy querida por todos los presentes. Mi nombre es Yamil Eusebio Paulino, soy coordinadora de la cátedra UNESCO sobre agua, género y gobernanza y asesora del área de educación continuada del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Deseo presentar a quienes me acompañan en este escenario, iniciando con nuestra excelentísima rectora, la doctora Josefina Pimentel, rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. También nuestro querido y estimado don Ernesto Reina, que hasta ahora será nuestro miembro fundador del Grupo del Agua. Ya luego, cuando haga la presentación formal del panel, compartiré un poco más de información sobre él, aunque estoy segura de que todos conocen muy bien su trayectoria profesional. Igual reconocemos la presencia de don Carlos Checo, también miembro fundador del Grupo del Agua, que fue creado justamente por don Frank para unirnos en torno a este tema de tanta relevancia. Quiero reconocer la presencia de la señora Ilse Mena, la viuda de don Frank Rodríguez, y quien con mucho cariño siempre nos acompaña cuando le pedimos que esté presente en actividades como esta, donde deseamos honrar la vida de una persona que queremos, porque no está en el plano terrenal, pero sí está presente en nuestros corazones y en nuestras mentes en cada momento, y sobre todo cuando trabajamos temas como el agua y el género. También queremos reconocer la presencia de la señora Claire Guillemin, que es la directora del Centro de Estudios de la Francofonía de Funglode y nuestro enlace para las cátedras UNESCO y Global. De igual forma, al señor Martín Peña Grullón, que es vicesecretario de Asuntos Hídricos de la Fuerza del Pueblo, en representación del señor Socias. Don Frank forma parte de la familia Funglode desde sus inicios en el año 2000, colaborando primero como director del Centro de Estudios Rurales, de Asuntos Rurales de la Fundación, y luego como director de la Cátedra de UNESCO sobre Agua, Género y Gobernanza. Y su aporte, tanto en Funglode como en el Global, se caracterizó por su alto sentido de la responsabilidad, la pasión por todo lo que hacía y el enfoque en lograr que el tema del agua y género ocupara la agenda nacional de discusión. Hay muchas razones que nos motivan a abrir esta tertulia bajo el nombre Frank Rodríguez sobre agua, género y gobernanza. El Grupo del Agua, del Global y de Funglode, creado por don Frank, entiende que es una forma de honrar su memoria y mantener vivo su recuerdo. Y no hay mejor forma de hacerlo que iniciando con el intercambio de ideas en torno a una publicación titulada La mujer en la gestión del agua, una presencia ignorada. Esta publicación vio su luz en noviembre del 2021, cuando estábamos a un año de la pandemia. Y don Fran se acerca a nosotros y nos dice, voy a poner a circular mi libro, no faltes. Y yo, don Fran, pero estamos en medio de la pandemia, no importa, vamos a inaugurar, vamos a hacerlo en la Biblioteca Nacional con las medidas de seguridad y de salud y no puedes faltar, y nadie puede faltar. Ahí estuvimos presentes, apoyándolo y reconociendo ese gran trabajo que él hace y que hizo con relación al tema de género y de agua. Quisiera pasarle la palabra a nuestra rectora, la doctora Josefina Pimentel, quien va a dar la bienvenida de manera oficial y va a poner en contexto el por qué esta actividad la estamos desarrollando. Bienvenidos todos. Muy buenas noches, un saludo muy especial a don Ernesto Reina, quien es director del Centro de Estudios de Medio Ambiente y Energía, señora Yamil Eusebio, nuestra asesora en educación continua y otros temas desde el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y un placer tener también la compañía de Carlos Checo, quien es miembro del Foro del Agua. Un saludo también de corazón a corazón a doña Ilse Mena, una mujer comprometida con las políticas públicas
en beneficio de la igualdad, la inclusión social y sobre todo de cara a los más vulnerables de la sociedad, que ha participado en múltiples proyectos vinculados a estos sectores, infancia, mujer, en fin, y yo diría poblaciones en condición de vulnerabilidad y marginalidad. Así que fue una excelente compañera de don Fran y una cómplice en ese, yo diría, cuasi apostolado en búsqueda de una mayor equidad e inclusión, sobre todo en lo relativo a la mujer. En esta noche nos complace, como rectora del IGlobal, dar apertura a esta tertulia que queremos sea un foro abierto de discusión donde nosotros podamos replantear muchas de las propuestas de don Frank y otras que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y con las políticas públicas vinculadas a la inclusión, la equidad y sobre todo a la participación de la mujer en espacios de construcción de ciudadanía, de toma de decisiones, en espacios que le permitan a ella asumir una postura de mayor responsabilidad frente a la problemática social y sobre todo a la realidad que vive la mujer del ámbito rural. En este texto que vamos a comentar hoy, es un texto, yo diría, que es único en el sentido de todos los elementos que aborda. Aborda una perspectiva jurídica en cuanto a la equidad de género, a la participación de la mujer, a la posibilidad de que la mujer se emancipe de muchas de los residuos de una sociedad patriarcal que la margina en la toma de decisiones y en la participación también de los derechos ciudadanos y para el ejercicio de una vida digna en democracia y donde ella también como mujer pueda desarrollarse a plenitud en el campo de la producción, del emprendimiento y sobre todo del empoderamiento que ella como sujeto social, como sujeto político, como ciudadana, como madre, pues tiene derechos. Entonces es un enfoque centrado justamente en esa base jurídica que se relaciona con todos esos elementos que he enfocado, pero también que hace un análisis científico pormenorizado del manejo de ese recurso natural que es el agua en la República Dominicana, pero que también lo enfoca, lo cual a mí eso me encanta, desde una visión de que es parte del patrimonio natural de nuestro país y es un recurso que al mismo tiempo se convierte en un bien público y en un bien social. Don Fran aquí pues plantea toda la problemática vinculada a la gestión del agua, al manejo de este recurso, a la problemática sociológica en torno a esto en relación a la mujer, como en los lugares donde no hay agua potable accesible, pues la mujer es la que tiene que gestionar este recurso para el uso diario de las necesidades de la familia, para también su consumo y todo también aquel aspecto que tiene que ver con la seguridad en el manejo de este recurso tan importante y lo que tiene que ver con el impacto en la salud, la higiene y el impacto sanitario que también tiene el manejo de este recurso agua. Aporta datos interesantísimos sobre las cuencas hídricas, no solo de República Dominicana, sino también de la cuenca del Caribe, y hace también muchas recomendaciones de estrategias para aprovechar el aprovechamiento del agua a través de canales, de lagunas y las implicaciones que esto tiene. Pienso que es un tema de altísima pertinencia y prioridad, ya que tanto la UNESCO como la ONU nos plantean en sus documentos que uno de los grandes desafíos del planeta va a ser el tema del agua. Es decir, poco a poco este recurso, debido a la deforestación, y don Fran lo plantea ahí, el mal uso,
la contaminación, la desertificación se volverá cada vez más escaso, y esto entonces va a afectar en términos geopolíticos y en términos de sobrevivencia, pues el desarrollo económico y social y humano de los países. En este momento, y eso nuestros panelistas tendrán la oportunidad de abordarlo, donde tenemos un problema en la frontera por el uso de un bien que es común, que es público, que es, yo diría, que es un derecho para ambos territorios, porque ese recurso nace en un territorio, pero también irriga otro. Entonces no hay derecho a detenerlo, sino a hacer un uso equitativo del mismo. Pues eso se ha convertido en un problema político, ya geopolítico, porque incluye a países de otra región y afecta entonces también el desarrollo humano de ambos territorios. En estos momentos don Fran fuera, óyeme, una voz autorizada, aportando elementos técnicos, elementos políticos, elementos sociológicos al respecto de este problema que ha surgido. Por eso yo digo, nos hace mucha falta. Y por tanto, para nosotros es un honor, pues, iniciar estas tertulias dedicadas a él, un hombre apasionado, solidario, sensible, comprometido como profesional. Yo diría que lo daba todo como gestor. Tuve la oportunidad de trabajar con él en 2 ámbitos, cuando estuve en el IAD y luego cuando estuve en el INDRI. Yo tuve la oportunidad de dirigir el Infotep, y cuánta pasión y amor él le ponía a la Junta de Regantes. Firmamos un convenio para capacitar a todos esos campesinos y ese trabajo tan hermoso, tan bonito, de una población tan marginada y olvidada como son esos campesinos, sobre todo las mujeres que trabajan en esa, diríamos, en la gestión de esos recursos que son escasos. Y yo le comentaba que mi padre, que nació en Baní, en un campo, sombrero, me contaba cómo de noche a él le tocaba ir a las 4 de la mañana a atajar el agua, porque era un canal que irrigaba varias fincas y conucos en aquella época. Entonces a cada quien le tocaba en un horario hacer uso del agua. Entonces eso es una lección de vida, de cómo es un recurso que también es comunitario, que no debe ser privatizado por nadie, y cómo esas juntas de regantes bien capacitadas podían gestionar adecuadamente ese recurso tan apreciado. Y finalmente, nuestra última reunión, el 29 de marzo de este año, pues tuvimos la oportunidad de hacer una agenda de trabajo para profundizar en el libro, hacer seminarios y en fin, tantas cosas, con tanta devoción, amor, entusiasmo, que la verdad nos honra muchísimo ser parte de este esfuerzo por dar a conocer su trabajo, sus aportes, y sobre todo seguir profundizando en un tema que a él le hubiera encantado conseguirnos de aliado. Así es que por eso estamos aquí. Agradecemos infinitamente la vida tan fructífera de este dominicano apasionado y defensor de los derechos de los ciudadanos, pero de manera muy especial hizo visible a la mujer campesina, a la mujer rural en este tema tan importante. Así es que, don Fran, donde quiera que esté, pues síganos iluminando y alentando para que más personas se hagan parte de este esfuerzo. Así es que gracias a todos. Muchísimas gracias, rectora, por sus palabras. El formato que utilizaremos para esta primera conversación, para esta primera tertulia, es, como habíamos compartido anteriormente, reflexionar sobre esta obra. Trabajaremos los primeros 5 capítulos, hablaremos un poco, comentaremos un poco con 2 personas que forman parte del Grupo del Agua que creó don Frank y que estarán compartiendo sus reflexiones sobre la publicación. Quiero darle la bienvenida primero a don Ernesto Reina, quien fue
vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio y exministro de Medio Ambiente. Es nuestro director del Centro de Estudios de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Funglode, y también es quien tiene la iniciativa de crear el programa de Radio Colibrí, desde donde se discuten temas medioambientales de mucho interés a través de la emisora Radio Funglode. Y también nuestro querido y estimado Carlos Miguel Checo, que es parte igualmente del grupo del agua, que no quiso que yo le leyera mucho sobre él y apenas pude sacarle 2 cosas sobre su vida. Entonces, él me dice que él es ingeniero agrónomo y me dice que hizo un máster en Relaciones Internacionales, pero que más de ahí no tiene nada que decir porque todo va a ser en la discusión. Bueno, ahora resalta que ha vivido también, obviamente, gracias a Dios. Entonces, en este diálogo yo quisiera iniciar leyendo una frase que está en la introducción del libro, que dice así: cuando la provisión de agua no se realiza a través de un sistema de tuberías, la tarea de recolectarla recae en mujeres, niños y niñas, que deben dedicar gran parte de su tiempo y energía a esta actividad. ¿Cómo afecta este proceso a las mujeres dominicanas, Carlos? Creo que funciona igual. Vamos a darle, tiene que darle al botoncito. Un momentito, presiónelo. Y ahora cuando vea que prende, ahora ya. Sí, hola. Ese proceso afecta mucho a la mujer, porque en nuestra cultura la mujer es la responsable en el hogar. La mujer es la que tiene que disponer del agua para uso doméstico, para fregar, para beber, para el aseo de la casa y para todo. Según investigaciones, una niña, una mujer tiene que invertir 8 horas en esa actividad, y también se ve afectada por el agua, porque por estar en contacto con el agua también puede ser afectada por enfermedades que contiene el agua. Y otra cosa que también hay que ver, que en el proceso de buscar el agua hay riesgo de que resulte asaltada por alguien cuando viene en los ríos o en esos asuntos. O sea, que la mujer se ve muy perjudicada por la falta de agua en las casas, y eso es lo que más le afecta. Sí, yo recuerdo que don Frank siempre comentaba la parte de cómo le afecta a la mujer cuando cuando está en el campo, que va al río y tiene que recolectar el agua. En ese trayecto es muy vulnerable. Entonces, es uno de los grandes retos que presenta el tema, sobre todo con el vínculo del género. Don Ernesto, ¿qué puede comentarnos sobre mi pregunta? Sí, bueno, antes quisiera una breve introducción, con el perdón de la profesora que bien lo planteó, y de Yamile. Y saludar primero a doña Ilse, que conoce muy bien No se preocupe, me pasa siempre. No, la verdad es que todos lo recordamos con mucho amor. Ya. Sí, muchos años de trabajo. Lo que pasa es que entre Fran y yo, excúsenme no decirle don, porque siempre fue Fran o Ernesto, había una amistad muy profunda, muy básica. Yo recuerdo que teníamos más de 40 años interactuando en las diferentes áreas, tanto en lo profesional como en lo político. Nuestro primer contacto fue en un trabajo que me tocó hacer cuando estábamos en el ICA, y él me apoyó mucho, que era sobre el requerimiento del agua en la República Dominicana para la agricultura. Y él fue la persona que me orientó, y estuvimos siempre trabajando. Estamos hablando de los años 80. De ahí comenzó ya una relación bastante estrecha.
y me sentía siempre distinguido por Fran en todo. Estar así que muchas veces habían algunas actividades que él debía ir y no podía, y él me pedía que yo lo representara, que era un gran honor para mí representar a una persona como Fran. Y de ahí es que, siendo él experto en desarrollo rural, siendo él ya experto en hidrología, presenta una publicación de este tipo, que la basa primero en 2 proyectos de la cual formó parte muy activa, como el Plan Nacional de Igualdad y Género. En el plan hidrológico también trabajamos, pero él lo enfocó más el libro en ese estudio, que se llamó Planet 1, Planet 2 y Planet 3, en la cual se participó activamente y se hicieron una serie de investigaciones directas sobre el papel de las mujeres en el hogar y cómo le afectaba realmente la deficiencia de agua. Por eso él comienza la introducción diciendo que en los hogares donde no llega el agua por tubería, la mujer es la gran sacrificada. Y él lo plantea desde un punto de vista que yo con mis años lo viví. Sí, en nuestro pueblo, en nuestros campos, siempre como niños acompañábamos a la madre, a hermanas y parientes a buscar agua al río, a veces a caballo, a veces a la cabeza, y también a lavar la ropa. Yo recuerdo que era una tradición todos los lunes ir a lavar al río. Había una señora que apoyaba a mi mamá. Todos los lunes eso era para el río. Se iban en la mañana y llegaban en la tarde ya con la ropa seca. Entonces eso era un compromiso de ella, y eso es lo que la mujer todavía en muchas localidades del país lo están viviendo, y él sabiamente lo presenta. Es decir, el hombre con una serie de trabajos y el machismo con que se nos ha criado, le dejamos todos los quehaceres de la mujer a la mujer, incluyendo eso, mantener el aseo, preparar a los niños para la escuela, tener agua potable para el consumo, tener agua para la limpieza, etc. Y eso es un sacrificio de la mujer. Y todavía ustedes ven, principalmente en esa zona del sur, que se caminan kilómetros, mujeres kilómetros, con agua, con cosa de agua a la cabeza. Pero hay algo más que él lo enfoca ahí también, cuando habla del estrés hídrico, es decir, la deficiencia de agua en algunas zonas, que es lo que lleva también a que sea la mujer quien tenga que enfrentar ese grave problema. Y un poco más a la actualidad, en pleno siglo XXI, nos encontramos que en nuestro país, lamentablemente, en la mayor parte de las ciudades, comenzando por Santo Domingo, es un periplo para la mujer conseguir agua. Eso que planteaba la profesora, de que su papá se levantaba a atajar el canal, a desviar el canal, la regola que era que se llamaba, ahora lo hacen las mujeres a 4 o 5 de la mañana en los lugares que aparece un poquito de agua, para con un envase buscar esa agua que se va a utilizar en la casa, porque si no la colecta a esa hora, ya hora y media o 2 horas después no hay agua. Y ahí ustedes también ven, hablando de la actualidad, de que por la mala distribución o el mal manejo del agua es que están toda esa protesta. No hay un día que ustedes no pongan cualquier noticiario o en las redes y va a haber básicamente mujeres protestando por la falta del agua, que si tengo un mes que no me llega agua, si hace 2 meses, y estamos hablando de la ciudad. Imagínense ustedes de los campos,
cuál es la situación y qué es la mujer. Ahora el hombre se va al conuco, pero la mujer se va a buscar el agua. Y de ahí es que sabiamente él lo plantea. Quizás se puede ver, bueno, lo que resultó de la investigación del Planet, de las encuestas, no son tan estrictas o tan específicas como se está viviendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis climática y esa crisis climática nos está llevando a la falta de agua y ese estrés de que él habla hídrico. Incluso en el libro se plantea zonas donde prácticamente no hay almacenamiento de agua, que las aguas hay que o se cultivan o se guardan o se traen del subsuelo. Nuestro país tiene una disponibilidad de unos 25.000, casi 26 mil millones de metros cúbicos de agua por habitante. Pero la demanda es de 21 millones y tanto. Y ahí tenemos que incluir el agua que se pierde, porque no se aprovecha y va al mar. Decimos que se pierde porque va al mar, una gran cantidad. Ahí él plantea la necesidad de crear reservorios, de hacer presas y de prevenir en los periodos secos, como los que acabamos de vivir recientemente, de almacenar agua de manera tal que cuando lleguen esos periodos no sufra el humano ni la producción pecuaria, que como usted ha visto principalmente en el noroeste, mueren muchas reses, mueren muchos animales por falta de agua, y no se diga de la producción agrícola per se, de que no hay. Esos son los enfoques que nosotros vemos directamente de eso. Ahora nos recomienda también el manejo adecuado del agua. La poca agua que tenemos debemos aprovecharla, pero optimizando su uso. Porque siempre lo conversamos, habían dos extremos. Primero, donde había agua, se desperdiciaba mucha agua. Y segundo, donde no había, entonces se pasaban las penurias que pasan básicamente las mujeres. De ahí es su interés, porque se le toma en consideración, y por eso él pone en su libro, olvidada. Pues la mujer siempre ha sido una héroe en el hogar, que ni siquiera nosotros los hombres lo tomamos en consideración. Y en estos momentos, aquellos que vivimos en una posición un chin más holgada que otra, pensamos el sacrificio que hace la mujer. Porque si no tiene que cargar el agua, pero tiene que estar atento a algunas cosas, a hervirla, ¿sí? A ver si esa agua que se está adquiriendo para tomar es la adecuada. Entonces todo eso son preocupaciones de la mujer. Preocupaciones también de que cuando se va a lavar, haya, si no hay en la llave, hay en la cisterna, y qué calidad de agua tiene esa cisterna. Sí, todo eso son preocupaciones de la mujer. Dígase usted, de una pobre ciudadana, vamos a poner el sur del país, donde a 6 o 7 kilómetros es que hay un poco de agua, ni siquiera llave, si acaso hay llave. Hay una fuente que tienen que irlo a buscar, algunas tienen un burrito y otras tienen la cabeza, y por eso es que se plantea que duran hasta 8 horas, porque irse, buscar y venir a trabajar es realmente una pena. Y ya para caer en lo actual, en la situación que estamos pasando con el río Dajabón, el río Dajabón, nos indica que quizá ha habido un mal manejo de ambas partes, porque el agua hay que aprovecharla, pero racionalmente, y saber cómo se extrae. Una cuestión muy personal, sin caer en política ni nada por el estilo.
Si seguimos haciendo lo que se está haciendo, no va a haber río ni para Haití ni para República Dominicana, porque le vamos a dar un uso exageradamente malo a esa agua, y en una zona donde las precipitaciones no son tan altas, pero vamos a tener un río seco, un río que nadie lo va a poder aprovechar, pero simplemente por el manejo desconsiderado del mismo. Le paso al compañero Checo. No, una excelente exposición, pero yo quería volver un poquito atrás y haciéndole honor a Fran, porque lo que quería don Fran es llamar la atención sobre la presencia ignorada de la mujer. Es ignorada en el agua, pero es un reflejo general de cómo es ignorada en todos los estamentos sociales, económicos y políticos. Y él habla de la mujer productora, la mujer que en vez de quedarse en la casa con los niños, agarra el machete y va al conuco. Esa mujer productora también es discriminada en el uso del agua y en el acceso a la tierra. Y en el propio grupo de hombres, ella es una más. No es una más, es una que está ahí. Si hay 4 hombres, 5 hombres y una mujer, ellos son los 5 hombres y la mujer. Entonces eso es lo que quería el ingeniero Fran, llamar la atención, que se visualice en todas las áreas el papel que hace la mujer, y en el agua, que tiene un papel protagónico, como hemos escuchado. Entonces ese es el llamado, que en nosotros hay esa conciencia, porque nosotros lo sabemos, pero no asumimos la defensa, porque creemos que es una costumbre, que es algo antropológico, cultural, y que incluso las políticas públicas no afectan a la mujer. Pero entonces él nos llama a reflexionar, a que hace falta, porque no es por lujo o por antojo, que los organismos internacionales, que los estudios dicen que hasta que la mujer no sea incluida en todos los procesos, no vamos a avanzar. La pobreza y todo eso solamente puede superarse con que la mujer actúe en el papel. Otra cosa que dice el ingeniero es que a veces por obligación, por cuota, porque lo manda una ley, incluyen a la mujer en el consejo directivo, en la junta de vecinos, pero la mujer, como dije ahorita, y hay que ser repetitivo porque quiero que cunda y que se grabe eso, la mujer está ahí pero no se toma en cuenta. Incluso la propia mujer no actúa en defensa de los criterios de exclusión y defensa de los valores, principios e intereses de las mujeres. Hemos visto, y voy a salir del tema, que cuando una mujer asume un rol protagonista en la sociedad, se comporta, su papel es igual al del hombre. Entonces eso es lo que él nos llama la atención, que nosotros aprovechemos este espacio que teníamos que ponderar, esta luz que el I-Global abra esta tertulia para que hablemos de estos asuntos que son tan importantes, pero que no son cotidianos, que no están en la cotidianidad, porque uno oye radio, ve televisión, lee prensa, y estos asuntos están lejos o están distorsionados. Y cuando irrumpen en nuestra cotidianidad, irrumpen con un barniz y una serie de elementos y cuestiones que no ayudan mucho, como es el caso del agua. Porque el agua, lo más importante del agua, aparte de su buen manejo, su uso, su democratización, la gobernanza del agua, que decidamos por igual el agua, es producirla. Y aquí no se habla cómo se produce el agua, que yo estoy incurriendo en un problema científico. El agua no se produce, hay un ciclo de agua, que el agua sube y baja, pero para allanar un poquito y entendernos. Entonces, aquí nadie habla, ni siquiera en el presupuesto nacional, que he oído que lo introdujeron al Congreso, sobre las cuencas. En las cuencas es donde el agua se produce, se siembra.
Por ejemplo, la cuenca del río de Dajabón en cuestión está devastada. Tiene una serie de problemas que debemos enfrentar, pero no hemos oído a ningún medio, ni a ningún protagonista, ni a ningún defensor de la nacionalidad y del agua dominicana y de todas esas partes diciendo: tenemos que procurar unirnos a Haití para recurrir a organismos internacionales para que nos ayuden a hacer un plan de manejo de cuenca del río Dajabón, porque esa cuenca está en manera crítica. No sé lo que opinará el ingeniero Martín, quien es un surtidor de información y en nuestras conversaciones nos orienta. Pero entonces ese es el caso, que nosotros cuando oigamos un tema racionalicemos un poco, y por eso yo me gusta que una academia se inmiscuya en estos asuntos, y ojalá hubieran recursos, disposición y tiempo para ir por el país, por las escuelas primarias e intermedias, a llevarle a la gente el conocimiento, sobre todo sobre el agua, su importancia y el deber de cada uno de nosotros en el mantenimiento del agua. La puede contestar Checo o Ernesto. República Dominicana o la isla, bueno, es la de mayor cuenca hidrográfica en el Caribe, es decir, es donde hay más recursos hídricos en relación al resto de las islas de las Antillas. Es decir, tenemos la mayor cantidad de acuíferos, ríos, lagos, lagunas. Y si es así, ¿cómo nosotros trabajar para crear conciencia acerca justamente de lo que dice aquí el colega? Sobre todo en los niños, en las futuras generaciones, porque ese es un bien patrimonial. Entonces nosotros, si hemos heredado eso de una manera gratuita, tenemos esa bondad, esa generosidad en el planeta Tierra de disfrutar, ¿verdad?, de este recurso. Entonces, ¿cómo valorarlo, respetarlo, usarlo adecuadamente? En fin, ¿cómo cuidarlo? Sí, realmente nosotros hemos sido bendecidos por Dios en cuanto a la cantidad de agua que recibimos, y en nuestra geografía, la orografía de la isla, así nos lo indica. Tenemos a veces una temporada de exceso de agua porque estamos en una zona muy vulnerable en cuanto a la ruta de los huracanes y la tormenta, y puede ser que en un periodo corto nos caiga mucha agua. Es decir, la medida tradicional del agua, ustedes escuchan milímetros. Milímetros significa 1 metro cúbico de agua. Es decir, un milímetro es la cantidad de agua que cae en una superficie de un metro. De un metro. Un litro sí, en un metro cuadrado. Que aparentemente es poco, pero si usted coge 1 metro y le tira unos cuantos litros, verán cuál es la situación. Ahora bien, como les decía ahorita, una de nuestras fallas es que como cuando disponemos de mucha agua, nos olvidamos que no puede hacer falta en el mañana y la desperdiciamos. Es normal que en los lugares donde llega el agua por tubería, se abre el grifo y se deja ahí que se bote sin ningún miramiento. Pero eso es botando, desperdiciando el líquido tan vital que en otra zona lo necesita. De ahí también que en el libro Fran plantea la necesidad de hacer las presas y concientizar realmente en la población de la importancia del agua y por qué debemos manejarla de una forma óptima. En cuanto a lo que usted planteaba de la parte de cuenca,
realmente, quizás en los últimos años hemos avanzado un poco en la integración, manejo un poco integral de las cuencas, pero no hemos llegado a lo ideal, porque nosotros estábamos creyendo que proteger la cuenca es solamente la reforestación. El bosque, el árbol, es un ente importantísimo en los controles y manejo de la cuenca. Pero queremos hacer manejo de cuenca, o decir que hacemos manejo de cuenca, y nos olvidamos del humano que vive dentro. Nos olvidamos de que esa persona también tiene que producir sus alimentos. Y si no se le educa, no se le forma, vamos a venir a los llamados conucos, que es devastar lo que hay, sembrar en los productos básicos de nuestra alimentación, y después cuando la cosecha se abandona y se va a otro lado. Por eso es que en el manejo de cuenca debemos pensar realmente en eso, en que tenemos que pensar en el humano. Se han hecho algunos proyectos, como por ejemplo el pago por los servicios ambientales que nosotros estuvimos haciendo Pinino cuando estuvimos en el ministerio, antes y después. Pero lamentablemente, y cayendo a la política sin caer en política, las cosas que no se ven directamente no se aprecian, y nuestros gobiernos no la toman en cuenta. Porque me decía una vez, cuando estábamos tratando la ley de pago por servicios ambientales, que cómo tú haces para darle dinero a un campesino sin hacer nada. Digo, no es sin hacer nada, es para que no hagas cosas malas. Pero también eso tiene que ir acompañado de un apoyo, una formación, un técnico que le diga: esto puede ser así, esto no es así, vamos a proteger este bosque, este árbol, para beneficio de todo el país. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, lamentablemente, haciendo comparaciones que no deberían hacerse, el caso de los dos países de la isla, que uno, por una razón u otra, se olvidó de tener el mínimo plan de conservación de la cuenca, de sembrar un árbol o de darle un manejo adecuado. Y entonces esas grandes lluvias, cuando no llegan, son las que lavan el suelo y mandan la parte fértil del suelo a la costa. Y de ahí es ese planteamiento que usted hace. Ojalá podamos lograr que en el Altibonito, como usted, en el Masacre, el Dajabón, podamos proteger la cuenca, pero protegerla conjuntamente con las personas que viven ahí, porque tampoco no la podemos sacar. Yo me recuerdo una anécdota hace unos años, quizás muchos de ustedes no habían nacido, que yo formaba parte de la Comisión Nacional Técnica Forestal. Yo era el secretario ejecutivo y estaba conformada por una serie de empresarios, gente de alto poder económico del país, y estábamos hablando de los problemas de la Cordillera Central y la deforestación. Y uno dijo: pero lo que tenemos que sacar toda esa gente de ahí y cerrar toda esa carretera. La gran pregunta era: ok, lo vamos a sacar de ahí, pero ¿dónde lo vamos a tirar? ¿Al mar? ¿Mandarlo a Puerto Rico? Y ese era el gran cuestionamiento. Sabemos cuál es la necesidad y qué debemos hacer, pero no lo compartimos. En las escuelas también se llevó un plan, y hay una ley incluso que debe darse la materia de medio ambiente a nivel general en las escuelas, pero eso ningún ministro de educación lo ha querido incorporar en el pensum de las escuelas. Y eso está ya hasta por ley. Y usted va a una escuela o a un colegio, en los colegios se da más, a una charla, y usted ve que los niños se vuelven locos por aprender. Y por lo menos en esos tiempos quieren sembrar una matica, quieren recoger un plástico. Pero de ahí
a que al mes a ellos se les olvida porque también no hay seguimiento a eso. Así que discúlpeme por haberme alargado. Sí. En cuanto al agua, nosotros tenemos un privilegio. Aquí hay una pluviometría por encima de la pluviometría mundial. Aquí llueve mucho, pero no llueve homogéneamente. Entonces, ahí lo que vale es un buen manejo del agua. Y otra cosa es que el territorio nuestro es muy pequeño, muy delgado. Y la lluvia, el agua, viene y se va de una vez. Entonces, para ello, debemos de ver la forma de almacenarla. Almacenarla de forma prudente, porque hay un promedio de almacenamiento de agua mundial y nosotros estamos muy por debajo. Ni siquiera hemos llegado a un 40 o 30% de eso. Y yo leía a Eleuterio Martínez decir que la mejor presa es una montaña forestada. Y quería hacer un acápite que se puede perder. Los campesinos están en las montañas porque las tierras fértiles están siendo usadas por gente que no la aprovecha. En nuestro país no hay una justa distribución de la tierra. Y aquí está pendiente, junto al ordenamiento del territorio, el uso de la tierra y sobre todo la propiedad de la tierra. Porque la geografía nos dice que hay lugares que no se puede hacer agricultura ni ganadería. Y esa gente ha sido empujada hacia allá arriba porque las mejores tierras están en manos ociosas. Y otra cosa, tenemos el 14% del bosque nuestro estaba hecho de la caficultura. Y la caficultura está destruida, tiene muchos años destruida y no hay hasta ahora ninguna esperanza de que sea reconstruida. Una buena forma de reforestar es la rehabilitación de la caficultura. Y según yo he visto el presupuesto nacional y el presupuesto de Indocafé, no hay a la vista ninguna intención de mejorar la situación de otrora 50,000 familias que vivían del café, porque parece que resulta mejor que el Estado erogue 4,000 millones de pesos en traer café, peor que el de aquí, y el chin de aquí mandarlo para afuera y traer un café malo, que nosotros bebemos café malo, porque el 70% del café que se bebe en República Dominicana es un café malo y venido de afuera, que estamos subsidiando a los agricultores del extranjero y los de aquí tienen que venir a la capital a botoconchar. Bueno, la verdad es que el tiempo pasa volando cuando la conversación es interesante. Son 15 capítulos de contenido que tiene la publicación. Lo que nosotros como grupo decidimos fue que en cada uno de los encuentros íbamos a abordar algunos de esos capítulos. En esta ocasión nos quedamos en 2 o 3. Teníamos la intención de hacer 5, pero ya casi llevamos 1 hora en conversación. Yo quiero cederle la palabra, que la solicitó voluntariamente. No hago como don Fran, que don Fran decía a veces, yo voluntariamente te voy a dar la palabra. Digo yo, no, don Fran, eso es democráticamente. No, en este caso es voluntariamente. Nuestra directora de la editorial Funglo, de la señora Idrialis Castillo, desea tener una intervención. Hola, este es un tema que yo le comentaba a don Ernesto y que en algún momento tardío, digo tardío porque fue ya luego de que regresamos aquí, luego de abarcar un tiempo en otras esferas gubernamentales, que pude compartir el tema con don Frank Rodríguez. El agua me toca fuertísimo, pero desde un punto de vista del ambientalismo, de esa parte de cómo se transforma el agua, cómo hay que proteger las cuencas, cómo algo que está lejísimo de la zona donde está el río es la que produce esas nubes que van a parar allá. Pero yo quería hablar de otra cosa, y es que yo nunca, personalmente, me gusta usarme de ejemplo en las cosas en las que no sé. Yo nunca he tenido problemas de agua en mi vida. Nunca, o sea,
En mi casa nunca se ha ido el agua. Bueno, el otro día dije que la cisterna estaba a mitad llena, pero no me faltó agua. Nunca ha dejado de ir el agua por donde vivo. O sea, nunca he tenido problema de agua. Y así como yo estoy en esa burbuja aparente, seguro hay muchas personas que no valoran lo que es el recurso del agua porque nunca la han hecho, le ha faltado, nunca saben el esfuerzo que conlleva. Bueno, en este caso el agua mía vendrá de la represa, la potable de algún filtro o de algún botellón de agua, pero hay muchas personas que no están conscientes del trabajo que conlleva comerse ese guineíto, fruto del esfuerzo de los campesinos, del trabajo que tiene que pasar mucha gente en los campos para tener un agua potable, y nosotros lo damos por sentado. Y son las personas que están aquí a veces en las ciudades, que los que tienen oportunidades educativas y que después acceden a cargos políticos y empresariales, los que también necesitan esta orientación, porque el del campo sabe el esfuerzo que tiene. Y los políticos, por más que se criminalice la política, también están conscientes de las necesidades que tienen muchísimas personas, especialmente políticos como el don Frank, que estuvo al frente de ese tema por muchísimos años, como usted, don Ernesto, como muchísimos otros. Pero esta generación que viene subiendo desde un punto de vista ambientalista, sí, el agua, pero nunca la ha tenido en falta. Entonces, sería importante llevar este escrito y estos trabajos a universidades o a empresarios jóvenes que de alguna u otra manera van a tener incidencia en hacer conciencia a la gente que no sabe el privilegio que tiene y el trabajo que se pasa en el país para acceder a este recurso y para tener las frutas y los vegetales en su casa tranquilo con el esfuerzo de mucha gente que está lejos de nosotros. Simplemente quería hacer ese comentario. Gracias, Idrialis. Así como tú de manera voluntaria quisiste tomar la palabra, yo de manera dedocrática se la voy a pasar a Martín, porque no podemos desaprovechar la oportunidad de contar con la presencia de él aquí en este escenario y que no haga alguna observación o algún comentario con relación al tema que estamos compartiendo. ¿Verdad que sí? Gracias. Muchas gracias. Pensaba que iba a intervenir, ¿verdad? Pero ¿Te tocó? Sí, me tocó. Bueno, voy a comenzar con qué pena que don Franzo no fue. Qué pena, ¿verdad? Pero qué bueno que nos dejó eso, que nos dejó ese libro. ¿Verdad? Qué bueno. Porque eso voy a rescatar lo que dijo doña Josefina y Carlos. Viabiliza, pone en el ojo la mujer, especialmente la mujer rural, que es la que más sufre con el manejo, la gestión del agua. Y hay que darle gracias a Fran, yo sé que está en el cielo, de que no dejó esto. Solamente quería decir eso. Gracias, Martín. Bueno, si alguien más desea tener alguna participación, usted, doña Ilse. Al final, para dar las gracias. Bueno, pues entonces yo digo unas palabras y le paso el micrófono a usted para que cierre de manera oficial la actividad. Darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este encuentro. Recordarles que ya la tertulia al ser inaugurada las estaremos ofreciendo o celebrando cada 2 o 3 meses. La próxima va a ser en enero del año próximo. Estaremos compartiendo otros capítulos más. Les invitamos a que se mantengan atentos a las actividades tanto de Ley Global como de Funglode. Pero yo, antes de cerrar, también necesito tocar un punto a nivel emocional. Y es que Catherine Florentino, que es la coordinadora del área de actividades formativas de la Fundación, y yo trabajamos siempre muy de la mano de don Frank. Él venía tempranito, cualquier día, y se sentaba en mi escritorio, me hacía llamar a Catherine, y nos sentábamos los 3 ahí a conversar y a dialogar sobre diferentes temas. Fue una persona muy querida por nosotros y muy respetada por nosotras también. Este tipo de actividad nos permite reconocer ese gran trabajo que él hizo en diferentes escenarios, pero también aquí con nosotros en la Fundación, y reconocer a ese ser humano que siempre estuvo dispuesto y que siempre nos apoyó para crecer profesionalmente dentro de la misma institución,
y para compartir con él diferentes experiencias. Entonces, les invitamos a que nos acompañen en la próxima tertulia, que será para enero, ya anunciaremos la fecha, y queremos cerrar el encuentro, lo que es esta tertulia, Fran Rodríguez, sobre agua, género y gobernanza, con las palabras de doña Ilse Mena, viuda de Rodríguez. Buenas tardes, señores de la mesa. Buenas tardes a todos. Realmente me emociona mucho oírlo hablar tan bonito de Fran. Mis 50 años con Fran como pareja me llenó de una gran sensibilidad humana que yo no tenía, tengo que reconocerlo. Pero Fran fue hijo de madre soltera. Por eso él tiene una veneración tan grande a la mujer. Su madre tenía que ir a una fábrica de camisa en San Pedro de Macorís y buscar el sustento para sus hijos, él y 3 hermanas. Entonces esa veneración, esa distinción que siempre Fran tuvo por la mujer y que pudo plasmarla en este libro, viene dentro de su ser, porque esa fue su formación y su respeto. Igualmente, con la familia que formamos, ese respeto profesional conmigo y con su hija fue inmenso. Al oírlo a ustedes hablar de Fran, de su trabajo a través de todo el tiempo, realmente me iban pasando escenas de vida familiar, de conversaciones con Fran, de su inquietud, de su dolor, de no poder ayudarlo. Esa junta de regantes, de esos campesinos que regaban su tierra y que antes él le mortificaba tanto porque había muchos pleitos por el uso del agua, habían muertos, militares que se hacían dueños del agua. Él logró con el presidente Fernández hacer todo un decreto y crear la junta de regantes para que esos campesinos realmente manejaran el agua y ellos fueran los dueños del agua. Eso fue para él una gran satisfacción. Este libro, que fue su último libro que él escribió, era su gran preocupación con la mujer del campo. Miren, teníamos como un año, en la pandemia en mi casa nada más se hablaba de las mujeres, el campo y la pobreza. No podíamos salir a ningún lado, todos teníamos que estar entre la casa. Y Fran ahí buscando, llamando todo a Latinoamérica, buscando información a nivel de los otros países hermanos, hasta que pudo con su libro. Y para él fue una gran satisfacción poder llamar la atención de la mujer campesina, el uso del agua y la discriminación en el campo, que tal como dijo usted, aunque estén presentes en un grupo de dirigentes, nada más físicamente presentes, pero no la toman en cuenta. Y para él fue de gran satisfacción el día que puso ese libro a circular, que el presidente Fernández le dijo, por primera vez veo un libro dedicado a la mujer del campo. Yo te felicito, Fran. Yo lo oí y realmente él se emocionó mucho. Así que esta tertulia a nombre de Fran, con el tema que él le apasionaba tanto, realmente doy la gracia a nombre de mi familia y el mío propio. Gracias. Gracias y nos vemos en la próxima. Feliz noche.